Hola, bienvenidos a un resumen más de tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Una semana de programas, de temas de interés para todos nosotros y ya estamos listos para que escuches un pedacito de cada uno de nuestros invitados y de las entrevistas que tuvimos. Espero que disfrutes mucho de este resumen. Comenzamos. Una de las entrevistas que tuvimos durante esta semana estuvo con nosotros Sara María Cuña, ella es nutrióloga, y estuvimos hablando sobre este regreso a clases, cómo poder hacer una lonchera divertida para nuestros niños. Vamos a escucharla. Ahí es importante reconocer que por más que te esmeres o a lo mejor no tengas tiempo, no tengas la creatividad, no tengas el recurso, el que ellos también se involucren en la preparación del alimento lo va a hacer especial. Entonces, por ejemplo, dices, voy a estructurar que de repente el niño amanece con mucha hambre, entonces el almuerzo se lo puedes mandar más ligerito. O a veces el desayuno puede ser muy ligerito, que a lo mejor dice, mamá, es que no traigo tanta hambre. Le das alguna pequeña fruta, algunos pequeños granos, si no son alérgicos obviamente, y le mandas ya un almuerzo más en forma. Pero ¿qué es lo importante? Que de preferencia procuremos 5 tiempos de comida en nuestros hijos. 5. Si lo mandaste bien almorzado, mándale algo ligerito, su comida, su entre comidas, sobre todo si hay actividades deportivas, culturales. Que luego no paran, llegan de la escuela y a veces tienen tantas clases. Y a veces tienen tanta hambre, que ese es un punto súper importante. Entre los 8 y 9 años de edad, Claudia, dices tú, pero ¿cómo? De 8 a 11 años y de ahí en adelante, acaba de comer. Estamos recogiendo la cocina y ya está abriendo el refri y ya trae hambre. Porque aquí hay que ir identificando si lo que tenemos es un hambre real, si es un hambre por su pico de crecimiento, por todas las actividades que está haciendo, o porque además trae algún cuadro de ansiedad, o porque es el momento en que quiere estar cerca de ti. Qué importante estar atenta a eso, ¿no? Porque de repente cuando son adolescentes más chiquitos entras a la recámara y de repente sales con 2 platos, con 3 vasos, con un platito, con un, ¿no? Que de repente empiezan como la hormiguita a subir y sí es cierto, acabas de terminar la cocina y ya hay otro vaso y ya, pero eso también es felicidad, porque eso también es que tienes casa llena. Gracias a Dios. Pero si hay que ir identificando, si alguien tiene alguna duda, bueno, buscar un experto, un especialista para descartar también una resistencia a la insulina. ¿Verdad? Entonces, ahorita nos van a hacer el favor. ¿Una gráfica que trajiste? Sí, y una gráfica conforme a la edad, dices tú, son deberes y tareas que los niños deben de hacer, pero ¿cómo lo relacionamos con la alimentación? A ver. Por ejemplo, dice en lo que viene, no se ve muy clara. A ver, ¿podemos ponerla desde el principio? A ver, sí, como que más grandecita, a ver. Mira, ahí está. Ya. Ahí está, muy bien. Listo, porque gracias, yo creo que, chicos, gracias. Por ejemplo, de 2 a 3 años, ya vimos ahorita los bebecitos y hay muchas ideas, Claudia, pero por ejemplo, de 2 a 3 años, ellos, pues obviamente, aunque es un tema distinto, dice organizar sus juguetes y comer solo, o sea, en un parámetro de un desarrollo que debe ir acorde a su edad. De 2 a 3 años tú estás ahí asistiendo, acompañándolo, pero el niño ya debe comer solo, porque me he dado cuenta en consulta que hay mamás que todavía a esa edad, pues porque está muy padre, es muy práctico y para no hacer tanto mugrero en la mesa vas y le das la cucharita en la boca. Y a esa edad de los 2 a 3 años hay que darles esa independencia para que ellos coman solos, Claudia. Y comer solo. Comer solitos. Otro de los aspectos de 4 a 5 años, aquí los niños ya empiezan a ser también más individualistas. De 2 a 3 años son muy grupales y tú dices, va a entrar por primera vez al kinder. ¿Y cómo? Si aquí en la casa sí se comía la lechuga, pero ya en la escuela se escuchó que algún compañero le dijo que eso no le gustaba, él ya no le va a gustar por esa influencia, no porque realmente no lo coma, le va a durar un poco de tiempo, no dejes de ofrecérselo, mamá, las verduras o el alimento que le gustaba, porque ese pequeñito del kinder le hizo algún comentario,
puede repercutir en que ya no lo elija, pero después va a continuar si en casa se lo sigues ofreciendo. De 4 o 5 años son más individuales, quieren explorar por sí solos el mundo, entonces empiezan a identificar también sus gustos con los de los otros chicos, y aquí ellos también ya tienen la habilidad para ayudarte a poner la mesa. Entonces, esto involucra muchos factores de prevención para una conducta alimentaria de riesgo, aunque sea una vez a la semana, de preferencia hacerlo más seguido, pero que el niño se involucre no solo en poner la mesa, sino también ayudar a acomodar su platito donde se va a lavar, a acomodar los manteles, a poner la servilleta, a recoger. Eso es súper importante de 4 a 5 años. ¿Y por qué está dentro de un tema de alimentación? Porque en esa relación de alimento con la familia, con los cuidadores, evitas mucho una conducta alimentaria de riesgo. ¿Okay? Y de 6 a 7 años, los que ya van a primaria, ellos ya pueden también elegir alimentos para el menú que vas a desarrollar entre semanas. Ellos aquí no vienen en este cuadrito, pero 6 a 7 años también pregúnteles como ¿qué podemos comer? ¿Qué se les antoja que se puede aquí? ¿Qué verduras nos faltarían para nuestros huesos, para nuestra sangre? Sí considerarlos dentro de su punto de vista. Y de 8 a 9 años ellos ya deben de estar ayudándote a preparar el desayuno, aunque sea poniendo el plato, aunque sea teniendo la fruta y la verdura picada antes, viendo que su lonchera esté limpia, acomodada. Ellos ya deben estar preparando, ser ayudantes en la preparación del desayuno, y en los tiempos que tú puedas, comida, cena, snack, ellos ya pueden ir preparando poco a poco sus alimentos. Estuvieron también con nosotros del Ministerio Cardo, vinieron Laura Posada y Verónica Mejía, y estuvimos hablando de un tema muy bonito, estuvimos hablando de los 10 mandamientos, pero bajados de una manera más terrenal y más práctica para poderlos llevar a cabo y poder vivir una vida más plena. Vamos a escuchar sus consejos. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Si lo aterrizamos al papel de una madre de familia, te diríamos, hacer que mis hijos sean de Dios, no dioses. Ay, mira qué diferencia, porque luego los tenemos, no es que mi hijito. Sí, o sea, esto quiere decir que nosotras como madres tenemos la responsabilidad de tomar la mano de nuestros pequeños, que importa que ya estén adolescentes, que importa que ya estén grandes, pero tomar sus manos y dirigirlos al conocimiento de Dios. No convertir al hijo a un Dios. ¿Y cómo puede aplicarse esto? A veces es muy parecido a lo que habíamos comentado hace ratito. A veces queremos subir a los hijos y tenerlos aquí, y mi hijo en la universidad. Entonces, en vez de educarlo, lo maleducas. Exactamente. No lo guías, lo maleducas. Lo importante es esto. Entonces vamos bajándole 2 rayitas, porque a todo mundo se nos cae la baba con nuestros hijos. Así es. ¿Verdad? Sí, porque somos mamás. Claro. Nos va a pasar. Hijos, pero pues bajarle una rayita porque pues son terrenales. Así es. Y usted tiene vida propia. Sus hijos formando su vida y usted también caminando ahí con ellos. Y tenemos la responsabilidad enorme, Claudia, de pasarles ese conocimiento a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Si nos vamos al tercer mandamiento, nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Aterrízamelo, Laura. Vamos a... A veces tomamos el nombre de Dios de una manera muy vana en la vida, Claudia. Ay, Diosito. A veces decimos Diosito, Chuito, pues en el nombre sea de Dios. Ay, pues pero que sea lo que tenga que pasar. Como que decimos las cosas como si fuera algo ya hecho. Como, sí, no pasa nada, Dios me ayuda. Pero cuando tú dices esas frases, ¿realmente estás consciente de quién le estás hablando? Te pregunto a ti que nos estás escuchando, ¿realmente estás teniendo la conciencia de a quién te estás dirigiendo? ¿A quién le estás poniendo en tus manos tus proyectos, las cosas que vas a hacer en el día? A veces en las mañanas nada más decimos, no, pues ahí que Dios me ayude en el día, gracias, con permiso, ya me voy. Sí. Y no es así. Pero no consciente, ¿no? No consciente. Darle a cada quien su lugar. Porque igual cuando tú vas a una entrevista de trabajo, pues te pones más formal. No es de que con Dios tengamos que estar 100% formal, pero sí darle su lugar y estar consciente que es una fuerza intrínseca muy fuerte que tenemos dentro de nosotros, que los que tienen el don de poder creer, porque hay gente que no cree,
pero que sepa que es algo fuerte, es una fuerza interior que tenemos dentro y que si con él es difícil, sin él va a ser mucho más No, difícil. imagínate, estamos ¿Verdad? fuera de su Perfecto. cobertura, ¿no? Entonces- Entonces ese mandamiento ya aplicado a las madres sería, toma con seriedad el poder de su nombre. Así es. Ok, ahí Cuando tú bendices a tus hijos, Claudia, en la mañana Sí. para cuando se vayan al trabajo o a la escuela, que Dios te bendiga, hijo. ¿Cómo lo estás diciendo realmente? ¿Nada más porque así lo aprendiste? ¿Así te lo decían a ti? Como un eslogan. Como Sí. que no, porque a veces Un cliché. tendemos, Ajá, un Sí. cliché. a veces tendemos a decir cosas nada más porque así lo escuché, así lo aprendí. Dios te bendiga, que te vaya bien. Así me lo adiós. dijeron. Ajá. Pero tenemos que tener conciencia de lo que estamos diciendo, Así es. ¿sí? Porque en el momento en que tu boca bendice a una persona, tu boca tiene poder. Así es. Vuelve a decir eso. Así es. así Cuando es. cuando nosotros bendecimos a alguien, Sí. tenemos que estar conscientes de que lo estamos haciendo y lo que estamos diciendo porque nuestra boca tiene poder de bendición o de maldición. Así es. Qué fuerte. Entonces, si tú bendices a tu hijo nada más como que, sí, hijo, que Dios te bendiga, sí, nos vemos en la tarde, ¿realmente lo estás diciendo conscientemente o realmente, hijo, que Dios te bendiga en todo este día, mi amor? O sea, Con es toda diferente. conciencia. O sea, es Importante. diferente. Siempre damos la bendición y Dios te bendiga y Diosito y yo los tengo Sí. aquí, va en carretera y que llegue con bien y que entonces estar 100% consciente del poder que tiene todo esto, porque el amor no tiene lenguaje, Así Así es. es. el amor es universal y en esta manera tenemos la importancia, ¿verdad? De nuestra boca sale bendición o de nuestra boca sale maldición. Tanto tenemos poder de una como tenemos poder de Así otra. es. Tanto tenemos poder como elevar el autoestima o la fortaleza de una persona, como bajarle completamente su autoestima Así es. con un comentario desagradable, despreciable. Tenemos ese poder, depende de ti en cuál te quieres poner. Así es, Claudia, Así es. tienes Wow. toda la razón. Así es. Ok, Y entonces nos, vamos. nos vamos al cuarto. Ok. Estoy súper emocionada para que Pati nos Ah. comparta el Claro resto. que sí, Queremos claro que seguirle, sí. ya queremos Sí, seguirle. el cuarto nos menciona la Biblia, nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Escuchen esto, señoras, no tienen que traer el trapeador todos los días. Así es. Es el día de reposo. El no hacer nada también es hacer algo. También necesitamos despejarnos Así es, Así y es. Claudia. darnos ese tiempo para nosotros. Sea regando tus plantitas, sea viendo una tele, viendo una tele, pues ni modo, viendo una serie, leyendo un libro o simplemente tomándote tu café en la mañana o haciendo esa llamada que hace mucho no haces a una Así prima, es. una amiga. Sí. Me encanta eso que estás diciendo. Sí, y si lo bajamos a las Claro. madres, sería no te olvides de descansar. Ah, sí. Porque en ocasiones se pasa lunes, martes, miércoles, Sí. jueves, viernes, sábado y luego todavía dices, no, pero el domingo como no alcancé a hacer nada lo que tenía que hacer entre semana, Claro. ahora lo hago en domingo. Entonces yo lo viví, Claudia. Yo era una persona que era, si yo no estaba activa, yo sentía como que estoy inactiva. Me encanta eso que estás diciendo. Como que yo sentía Sí. como que tenía que hacer algo para sentirme productiva. Eso que acabas de decir, no sabes cuántas veces me lo repiten. Si no estoy haciendo nada, no estoy activa. Y a mí me educaron para ser activa, para Así no es. ser una señora fodonga. Y es un error. Me encanta lo que estás diciendo, señora bonita. Descanse. Sí, Así sí, es, descanse. así Si nosotros no nos damos el tiempo, nadie nos lo va a dar porque la casa nunca termina, el trabajo nunca gracias a Dios, son Sí. bendiciones. Así es. Pero tenemos que organizarnos. Así es, Me Claudia. encanta eso que dijiste. Sí, es un error porque si andamos toda la semana ajetreadas con el trabajo, la casa, Sí. los niños y que las clases de natación y que para arriba y que para abajo, espérame. También hay que tener esa relación y esa conciencia con nuestro Dios. Construye tu camino abrazando la vida. Volvemos. ¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar? No, tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Gobierno de México. Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios todo incluidos sean claras en sus costos y beneficios. Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Mi palabra es Coahuila, mi casa, mi alma, mi vida. Mi palabra es Coahuila, hey. Su gente tan buena y unida. ¿Cómo dice? Mi palabra es Coahuila, mi tierra norteña querida. Coahuila. UDC, Unidad Democrática de Coahuila. Mi palabra es Coahuila. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer, ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensajes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. Estuvo con nosotros Arely Robledo, ella es química farmacobióloga, y también estuvo con nosotros la doctora especialista en geriatría Ingrid Reyes. Estuvimos hablando del tema de la osteoporosis. Vamos a escucharlas. Hay ciertas particularidades en pacientes, sobre todo, bueno, los principales estudios de osteoporosis están hechos en mujeres después de la menopausia. Y pues la menopausia se puede presentar en diferentes etapas, ¿no? Según hay menopausias tempranas, hay menopausias pues normales, no sé, 50 años. ¿Cuál viene siendo la menopausia más temprana?
¿En qué edad viene siendo? Menores de 40 años se podría presentar y obviamente pues hay algún tipo de desorden hormonal o alguna otra enfermedad de base, pero por ejemplo a partir de esas edades o de esa presencia de menopausias tempranas habría que pensar en realizar diagnóstico de osteoporosis. O sea, no es solo pensar que es una enfermedad del adulto mayor de 60 años, ¿no? O sea, no es pensar que solo por el hecho de envejecer va a haber un problema en el hueso. O sea, esto se puede presentar antes de considerar ya O sea, adulto una mayor. persona que pueda estar presentando una menopausia temprana, es necesario hacerle un estudio de osteoporosis. Sí, una persona con menopausia temprana, una persona con factores de riesgo como artritis reumatoide o con uso de muchos medicamentos que también tengan implicación a nivel del hueso, o por ejemplo personas con tabaquismo intenso, ¿no? También el tabaquismo te afecta a la osteoporosis. Punto bien importante, si no lo sabía y si a usted le gusta fumar mucho, cuidadito, ¿no? Pues sí, porque nunca sabemos. Sí, sí. Entonces, bueno, ya sabemos qué es la osteoporosis, pero ¿cuándo danos una definición? Digo, empecé diciéndote cuándo tenemos que empezar a preocuparnos, porque luego empezamos a ver que pues vamos creciendo y que cada vez escuchas más situaciones y que a veces no sabemos. Yo, por ejemplo, me hago la densitometría cuando me hago mis exámenes anuales. General, chequeo general. Me la hago. O sea, tengo a lo mejor unos 3 años que me dijeron ahí donde me los hago en el laboratorio, pues aquí la tenemos, hasta la de una vez, y pues como parte de mis exámenes generales o anuales. La realizas. También la realizo. Sí, bueno, primero la osteoporosis es una baja densidad mineral ósea, esa es la definición. El modo de diagnosticarla es mediante una densitometría ósea, que es un estudio no invasivo, que se hace muy rápido, en el que se utilizan un cierto tipo de rayos X, un rayo X dual se llama, en el que pues pasa un sensor por encima de la parte que quieres estudiar. Cama, ¿verdad? Sí, es como una plancha, una cama, y pasa un sensor encima de la parte que tú quieres estudiar y después te arroja un reporte, ¿no? Que ya como médico uno lo interpreta y dice si ese paciente tiene una densidad mineral ósea normal, baja pero todavía no en niveles de osteoporosis o ya de osteoporosis. Entonces es el modo en el que se sabe, no es como... ¿Es la única manera a través de ese aparato? Sí, a través de ¿Lo un estoy diciendo bien? estudio. Bueno, es que es un aparato. A través claro. de ese estudio Sí. es la única manera que tenemos para saber cómo estamos en cuestión. En cuestión de densidad mineral ósea. O sea, tú como médico a lo mejor sospechas porque el paciente, no sé, tiene dolor, tiene un encorvamiento en columna, tiene el estarte caídas. jorobando, el estarte, ¿no? Que de repente... La postura. Bueno, yo tengo muy mala posición. Sí, me incluyo. Por cierto, Creo que siempre todos. sí trato de ponerme siempre derecha, ¿no? Así que me acuerdo. Y Luego sabes no de me que- acuerdo y mira, poco a poco como que va bajando, ¿no? Pero sí, entonces cuando van teniendo... Es que por propio envejecimiento sí hay una disminución de los espacios entre cada vértebra. Entonces es normal o es esperado que haya una disminución del tamaño. O sea, no sé, tú medías 1,60 y a lo mejor después 1,58, 1,57 y es normal hasta cierto punto. Okay. Si hay un aceleramiento entre esa pérdida ósea, tú como médico dices, oye, hace un año mi paciente medía 1,60 y ahora mide 1,55. Como cuando llevabas a los bebés al pediatra. Exacto. Pero que te van midiendo, entonces así ahora también nos tienen que empezar a medir a nosotros. Exacto. Entonces, por ejemplo, ese es un foco rojo para mí como geriatra. Yo llevo a un paciente seguimiento y de pronto veo que en un año tuvo una disminución muy importante. Dices, no, esto no es normal, no es envejecimiento normal. Entonces le dices, no, ¿sabe qué? Necesita realizarse una densitometría ósea para ver cómo está la densidad mineral. Okay. Pero además de la densitometría se necesitan otro tipo de estudios, por ejemplo en sangre, como ver niveles de calcio, niveles de vitamina D, niveles de otras hormonas, la paratormona, fosfatas alcalinas, o sea, infinidad de estudios complementarios para tú ver si estás ante un escenario de osteoporosis primaria, osteoporosis secundaria, etc. Si no tenemos todavía la cuestión de la menopausia, o sea, si vamos todavía caminando bien, ¿tenemos que preocuparnos o cuándo deberíamos? Digo, yo te comentaba
me hago ese estudio porque me hago mis análisis anuales de muchísimas cosas. Y entonces dije, pues ya uno más que, ¿no? Ya uno más que, entonces lo pongo ahí porque también por la edad y todo, pues a lo mejor más, menos, no sé cuándo, ¿verdad? Pero para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cuándo deberían de tomar este examen? Si no tienen enfermedades, decía, como artritis reumatoide, no tienen factores de riesgo como tabaquismo, realizan ejercicio regular, etcétera. Si eres mujer, arriba de los 60 años. ¿Arriba Si de eres los 60? Hombre, arriba de los 70, sin factores de riesgo. ¿No? Si tienes factores de riesgo, es individualizar. 50 años, 40 años, depende, ¿no? Todo la lista de factores de riesgo. Pero, por ejemplo, en tu caso, si dices, me la hice el año pasado y salió normal, y no soy diabética, no soy hipertensa, no tengo artritis, no tomo medicamentos de forma regular. No estoy en la menopausia. No estoy en la menopausia. Pero por la edad pudiera, pero todavía ahí no. el punto sería una valoración con el médico, ¿no? O sea, en el que se interpreta ya el resultado y se hacen otro tipo de cálculos para ver qué probabilidad tienes tú de tener una fractura mayor, por ejemplo, una fractura de cadera o algo así. Y según el caso, ya sería, ¿sabes qué, Claudia? Necesitas hacerte el estudio de forma anual, o te lo necesitas hacer cada 2 años, o cada 5 años. Pero no dejarlo hasta los 60. No. Normalmente tenemos que tener nuestro examen. Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, ya una mujer en menopausia, después de la menopausia, digamos 50 años, ya ahí tienes un factor de riesgo. Entonces, pues ya sería hacerte uno, sale normal, pues la sigues monitorizando y a lo mejor en 5 años haces otro, etcétera. Por eso es como muy individualizado. Dijiste algo que yo creo que a todos nos da un poquito de miedo. Cuando escuchamos las caídas. Porque luego escuchamos, es que tuvo una caída. Se quebró la cadera. Se quebró. Y luego vienen situaciones extremas. Sí, la caída. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, la caída es pues el principal, o sea, bueno, es muy temida. Como geriatras, la verdad es que sí les tenemos miedo, porque el desenlace final siempre, o casi siempre, es una fractura, y cuando es una fractura de cadera, vienen otro tipo de problemas con ella, ¿no? Entonces te da miedo. Digo, no siempre pasa, pero normalmente hemos escuchado, tuvo una caída y de la caída se detonan muchas otras cosas. Sí. Pero esa caída no siempre es en los adultos mayores. ¿Qué pasa en una mujer de 50 años? Por ejemplo, es muy Porque común. también puede pasar. ¿Es el mismo riesgo? Sí, y por ejemplo, es muy común que en estancia hospitalaria ves a la paciente, 50 años, fractura de cadera. ¿Tú cómo? O sea, no tiene ni 60 porque está fracturada la cadera. ¿Es un puntito rojo? Sí, segura, ahí tienes que hacer en la historia clínica antecedentes familiares. A lo mejor su papá, mamá también tuvo fractura de cadera. A lo mejor es una paciente diabética muy mal controlada. Entonces tiene seguramente muy mala calidad de hueso. De hecho, el hecho ya que un paciente tenga fractura de cadera, en automático es un paciente con osteoporosis. Es que me tropecé. No. Es que se me atravesó el escalón. No. Digo, el único caso así diferente sería, por ejemplo, un paciente joven en un accidente automovilístico. Claro, por impacto, por fractura de cadera, ese es otro escenario, ¿no? Pero si tienes una caída, ojo. Y también hay que ver el impacto, el tipo de caída, ¿no? Porque si tienes una caída de sentado, o sea, de bajo impacto, y te fracturas, es un hueso de mala calidad. Ay, cómo esa de repente que te caes de sentón, ¿no, Arely? Sí. En las escaleras es muy común, sí. Pero yo creo que la mayoría nos ha pasado. En teoría, nuestro cuerpo debe resistir a ese tipo de... O sea, estamos hechos de materia para resistir, y si no, bueno, pues este es un factor de... Me acaba de pasar que estaba ayudándole a mi hija a cambiarse de departamento, y entonces las escaleras eran de madera oscura, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, uno quiere ponerle crema a los tacos. No, yo diciendo que por eso no vi. Y entonces vengo trapeando de reversa, ¿no? En mi casa toda la vida he barrido las escaleras y de reversa, y hasta con música, depende, ¿verdad?, la que tenga. Entonces vengo trapeando y no sé, donde no veo un escalón, y es bien cómico en el momento que ves que te caes y no te caes y te caes, y lo ves literalmente en cámara, y lo ves en cámara lenta, y o sea, tun, hasta el piso. Vámonos.
de sentón. Ay, o sea, me acuerdo que nada más me levanté así como que, ay, luego ya llegó mi hijo por nosotros, ya que me subí a la camioneta, ay, me caí, me dolió. O sea, ya que, pero bendito Dios, no pasó nada. Pero sí de repente escuchas, claro, voy con la persona, que un masajito, que pues que si me arreglan. ¿Es correcto eso? Porque luego te da miedo de decir, a lo mejor me quedó un huesito, a lo mejor no sé qué. Entonces me fui con una masajista llegando y ajá, y mejor ya me callo, ya te están viendo la cara, doctora, pero sí me arregló, doctora, me tronó. Bueno, no sé si se diga se quitó así, el dolor. pero, o sea, del pie, chu. No, pues yo creo que lo ideal sería primero, o sea, si tienes una duda, acudir a, en este caso, si es hueso, pues traumatólogo, ¿no? Okay. Una toma de radiografía. Ojo, porque luego nosotros solas nos autodiagnosticamos. Si está normal, bueno, y quieren como terapia, digo, seguramente te van a recetar un desinflamatorio o algo por el estilo. Y si ya como algo agregado, dices, bueno, quiero el masajito, pero ya con la certeza de que no tienes ningún Bueno, el masajito siempre lo queremos, pero no usarlo como una terapia. Como una terapia. Vamos a una pequeña pausa, pero no te vayas, todavía tenemos más entrevistas con temas de interés para ti. Volvemos. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Universidad Autónoma de Durango, ahora en Piedras Negras. Estudia una carrera del área de la salud, medicina general, odontología, fisioterapia, cosmetología, optometría, nutrición, psicología. Informes al 878-133-3569. Inicio de clases agosto del 2023. Somos grandes, somos lobos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Rentamos Home Market, cambia de domicilio. Ven y aprovecha las ofertas del 20 al 50%. Contamos con productos desde 20 pesos para bebés y hogar, todo al 2x1. Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. Si necesitas realizar alguna quema agrícola, solicita apoyo a las autoridades. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Fuerte, Coahuila es. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2,
reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Un tema muy importante el que tocamos y que me encantó muchísimo fue el de mentes invencibles. Y cuando escuchamos eso dices, ¿de qué se trata? ¿Cómo se puede llegar a eso? Bueno, se puede llegar a eso porque cuando tú controlas tus pensamientos, estás siendo invencible. Y para eso estuvo con nosotros la psicóloga Ivonne Vega. Excelente charla que tuvimos con ella. Vamos a escucharla. La realidad es que así es. ¿Sí? Todo lo imposible se hace posible cuando tiene uno una mente invencible. Cuando tiene uno disciplina, cuando tiene uno persistencia, porque a veces dentro de las situaciones que vivimos en la vida, en vez de inflar el globo lo vamos desinflando, ¿no? Como decías tú. Ajá. Y entonces vamos siendo una mente más pesimista. No, es que a mí me va a pasar otra vez, o si voy a pedir un trabajo no me lo van a dar. Sí. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que aprender a entender que hoy por hoy la vida se escribe porque nosotros lo hacemos. Yo escribo mi vida, yo decido qué vivir. Por tal motivo, una mente invencible, como les decía al principio del programa, es una actitud frente a las situaciones que yo viva. Depende de cómo lo haga, es el resultado que voy a obtener. Claro. ¿No? Una actitud, ya me tocó vivir esto, ya pasó. No te puedes regresar. ¿Qué voy a hacer con esto? Y entonces nos has llevado con las características para poder ser personas invencibles y nos hablabas de la resiliencia, que todo mundo la tenemos. Es nada más regar la plantita porque todo mundo la tenemos dentro de nosotros. Así es. Nos hablabas del optimismo, de no, ay, jajaja, lo que me pasó, no. O sea, ese optimismo tóxico, ¿verdad? No, es de esto que voy a aprender, de qué me estoy dando cuenta. Y luego hablábamos también del conocerte. De nuestras emociones, regular, como decías tú, las emociones, sí, que son parte fundamental frente a situaciones adversas. Claro, porque según cómo manejes ese enojo, yo te puedo decir, híjole, me tienes, pero hasta ahí, entonces te aviento el celular o lo que tenga en la mano, pues los lentes no te van a hacer nada. O cuántas veces ha pasado un accidente y nadie sabe qué hacer. Claro. ¿No? Entonces tenemos que aprender a tener un control de emociones para poder gestionarlas de manera adecuada durante el proceso que esté viviendo, y lógicamente esto me va a permitir generar esa actitud, porque si yo estoy enojada, créanme que no van a pensar coherentemente ni tranquilamente, ni van a tomar decisiones que resuelvan el asunto, porque estoy enojada, porque tengo esa energía que me está moviendo como Oye Express y no me deja pensar. Si estoy triste, pues no tengo ganas de pensar. Si estoy eufórica, pues lógicamente tampoco no voy a lograr equilibrar mi pensamiento y lograr tener esa forma de poder elegir decisiones correctas en el momento correcto. Pero si yo regulo mis emociones, no quiere decir que seas un maniquí que no sientas nada, quiere decir que respires unas 2, 3 veces profundo, y ese respirar te centra, disminuye el estrés y te va a permitir ser creativo, que generes ideas para resolver o para planear, resolver la situación en la que estás viviendo. Por eso es importante entender que un invencible es un estratega de su vida. Nunca salgas de tu casa sin haber generado una estrategia del día. Yo sé que van a pasar situaciones, porque no podemos controlar muchas cosas, pero cuando tú generas una estrategia, créeme que si la visualizas, la escribes y la ves como si la estuvieras viviendo ya, eso va a suceder en tu día. Pero si tú te levantas a la buena de Dios y lo que salga, que caiga, pues sí, nos vamos a enfrentar a situaciones sin tener esa actitud de ser precavidos con lo que vivamos, y lógicamente las situaciones complicadas nos van a llegar de sorpresa, como nos llegó el COVID, ¿no? Claro. Nos llegó de sorpresa, nadie estaba listo, las estrategias se fueron generando durante el proceso,
perdimos a muchos soldados en batalla. Sí. Sin embargo, hoy tenemos una experiencia, tenemos un conocimiento acerca de esa pandemia y hoy, si te da una gripa, si te da un dolor de garganta, inmediatamente empiezas a generar las estrategias que tú ya aprendiste y generar nuevas, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, generar estrategias es necesario para una mente invencible. Tener un equilibrio en nuestras vidas solo se permite a través del trabajo interno. Y ese trabajo interno yo lo parto en dos. Uno es la atención psicológica. No necesitas tener un problemón para ir al psicólogo. Es como no necesitas tener una caries para ir al dentista. Tú tienes que hacerte tus limpiezas, tienes que acudir para que tu dentadura esté correcta. De la misma manera es el psicólogo. Ahí vas a conocerte, vas a aprender de ti, vas a poder disfrutarte, reconocerte y saber de qué estás hecho. Y la otra es enriquecerte con el conocimiento, con el aprendizaje y con tantas herramientas holísticas y personas que se dedican hoy a trabajar la energía, personas que se dedican a trabajar la autoestima, coach de vida. Hay libros, infinidad de libros de desarrollo humano. Entonces, ser autodidacta, pero también recurrir a todas estas nuevas herramientas que nos proporcionan a nosotros bienestar interior, nos van a permitir generar fortaleza interna. Y esa fortaleza interna siempre se va a ver reflejada hacia el exterior cuando vivo situaciones difíciles. Entonces, volvemos a lo mismo. Es la mejor inversión que podemos tener. Totalmente. Los padres de familia, los abuelos, que luego tienen un lugar súper importante en la vida de los nietos. ¿Te acuerdas de la casa de la abuela y te da seguridad, te da tranquilidad, te gusta? O sea, los abuelos es algo sumamente importante para todos aquellos que tienen la bendición de tenerlos. Pero entonces, abuelos, padres de familia, maestros, psicólogos, terapeutas, todos, la importancia de enseñar esto. Porque no estamos preparándonos para la desgracia que podamos llegar a tener o para la situación que nos pueda llegar a presentar la vida. Nos preparamos para estar listos para disfrutar tanto los momentos agradables como desagradables. Así es. Y siempre estar alertas, ¿verdad? Alertas para mí es estar conscientes. La conciencia nos permite estar observando nuestro alrededor y prever y prevenir si pueden suceder situaciones complicadas o dolorosas, y cuando yo estoy prevenido, pues ahora sí que el trancazo es más leve, ¿no? Claro. Porque yo estoy alerta. Entonces, es importante atendernos y como tú decías, chicos, grandes, medianos, ¿por qué? Por dos razones. Primero, porque nuestro contexto histórico es muy diferente el de los adultos al de los niños, al de los jóvenes. Y lógicamente hay que trabajar en el aquí y en el ahora. Y segundo, porque así todos trabajando su interior, créanme, se generan familias más armónicas, familias más equilibradas, familias que lógicamente funcionan como deben de funcionar y más importante, familias invencibles, que de eso se trata, generar mentes invencibles para poder enfrentarnos a cualquier situación que se nos presente en la vida. Dijiste algo que me gustó mucho. Familias invencibles, y depende de nosotros, porque a veces nosotros mismos no somos empáticos con nuestras familias. Ay, ya llegó enojado, no le muevas. Ay, ya llegó, trátalo con pincitas. No, mejor no le digas nada o porque no te juntes con él, ¿no? Te contesta. O no lo invites. Sí, entonces el conocer nuestras emociones, pero pues obviamente esto será un trabajo, ¿no? Desde la infancia, la importancia de que cada quien tenga su orden dentro de la familia, claro, el trabajo, totalmente. Que sepa hacer cuál es su rol, qué es lo que le corresponde, cuáles son sus cualidades, claro. Y entonces entre todos podemos hacer una vida más digna y mejor, que claro. Ahorita se está perdiendo un poco. Fíjate que tener una mente invencible permite que ese tipo de familia que tú estás mencionando exista. Sí. ¿Por qué se pierde un poco? Porque estamos viviendo en una sociedad muy violenta, en muchas
ramificaciones se da esta violencia y desgraciadamente nos hemos vuelto seres humanos apáticos, egoístas, que solo están obteniendo de la vida lo que quieren para sí mismos sin importarnos los que están alrededor. Recuerden que la familia nos construye o nos destruye. Al final del día, por ahí yo veo muchos posteos en Facebook o en las redes que cuando tengas un familiar tóxico no te juntes con él. Yo diría que ese es un reto, ¿no? Claro. Yo creo que no hay que etiquetar a los demás, sino hay que entender que a lo mejor su historia, a lo mejor el momento que vive en este instante, sí, no es el correcto, o no está preparado, o no se ha trabajado, y lógicamente no es una mente invencible, es una mente invisible. Y entonces recordemos que los invisibles y los invencibles estamos conviviendo en esta sociedad, pero nos toca a los invencibles hacer visibles a los invisibles. Qué hermoso lo que ¿no? acabas de hacer, porque a veces no vemos, es nada más lo que yo digo, y a veces no tenemos un alto para escuchar lo que la otra persona está diciendo, y lo que mencionabas ahorita, Ivonnet, de las personas tóxicas, ya hasta lo agarramos de broma, ahí viene la tóxica, el tóxico, tienes el novio tóxico, tienes la novia tóxica, el papá tóxico, y ya hasta nos reímos un poquito de eso, y las personas no son tóxicas, las personas traen una historia y están pasando por situaciones que no tenemos idea de lo que están pasando. A veces dices, ¿por qué trae esa cara? ¿O por qué? Porque está pasando por situaciones que no sabe cómo enfrentar, y a veces nos queremos hacer los chistosos o hablan por teléfono y, ay, ¿cómo estás? Y a lo mejor estás así con llamadas o mucho trabajo y tú quieres bromear cuando la persona está, ay, dime qué necesitas. Sí, o sea, claro, claro. Y a veces no tenemos ese respeto, porque hay que saber en dónde bromear, en dónde no. Vamos a una pequeña pausa, pero volvemos con más. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterm, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día, con su esfuerzo, con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. ¡Mira toda esa basura! ¡Hay que recogerla! Entonces, ¿dónde la pongo? Pues en una bolsa y tírale el embuste de basura para que no se tape el drenaje. El registro debe de estar siempre cubierto para que el drenaje no se colapse. El agua y el drenaje son de todos. En Nava nos unimos para lograr 0 accidentes en motocicleta. Existe un riesgo muy alto de provocar lesiones graves o incluso la muerte. Los motociclistas deben usar equipo de seguridad, mantenerse siempre alerta, respetar los límites de velocidad, mantener la motocicleta en buenas condiciones. Estos protocolos de seguridad ayudan a crear calles y carreteras más seguras para todos. Conduce con seguridad, conduce con responsabilidad, comparte el camino y evita multas y sanciones, pero sobre todo, respeta tu vida y la de los demás. La velocidad sí mata. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio
República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterm, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. También hablamos sobre el cáncer cervicouterino. Es un tema que a todos nos interesa también y estuvo con nosotros la ginecóloga Isabel de la Torre Arroyo. Vamos a escucharla. Las mujeres deben hacerse su Papá Nicolau cada año y bueno, hay diferentes pruebas que podemos utilizar para saber si la paciente tiene virus del papiloma humano, ¿no? ¿Pruebas para saber si lo tienes? Ajá. El principal es el Papá Nicolau. El Papá Nicolau nos va a decir si hay sospecha de tener una infección por virus del papiloma humano o no. Como les decía, nos puede reportar que es normal, nos puede reportar que hay una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado. Esas son las clasificaciones que en general utilizamos para detectar el virus del papiloma humano. Pero también existe otra prueba con la que contamos que se llama prueba de PCR. La prueba de PCR nos puede detectar si la paciente tiene virus del papiloma humano aún cuando su Papá Nicolau sale normal. ¿Pero cómo? Sí, porque si o nosotros... sea, te puedes hacer ese estudio y te sale bien, pero si lo tienes. Ajá. O sea, está bien canijo ese virus, doctora. Sí, es que como decíamos hace rato, el virus se puede mantener dormido en el cuerpo. Y como decíamos hace rato, hasta el 90% de las mujeres tuvieron o van a tener una infección del virus del papiloma humano y no se van a dar cuenta porque el sistema inmunológico funcionaba adecuadamente y lo mantiene dormido. Pero esa prueba de PCR es una prueba de biología molecular específica para el virus del papiloma humano y nos detecta si la paciente lo tiene o no y qué tipo de virus del papiloma humano tiene. ¿Qué tipo de virus? Sí. ¿Hay diferentes tipos de virus del papiloma? Hay muchísimos tipos de virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano... Ya no me está cayendo bien ese virus. Perdón. Demasiado. Sí. Hay diferentes tipos de virus. Sí, hay muchísimos. Se clasifican en números y los virus del papiloma humano son virus de bajo riesgo, que son los que tienen menos riesgo de causar cáncer cervicouterino, o virus de alto riesgo, que son aquellos que son los que tienen más riesgo de causar cáncer cervicouterino. Y dentro de los de virus de alto riesgo hay unos que son más agresivos que otros. Por ejemplo, tenemos el número 16 y el número 18, que son los que se presentan con más frecuencia en pacientes con cáncer cervicouterino. Luego vienen otros números, 31, 33, 35, etcétera, que son considerados de alto riesgo, pero que están en menos frecuencia en las pacientes que tienen cáncer cervicouterino. Entonces, es importante, bueno, es una prueba importante la PCR para el virus del papiloma humano, porque así si una paciente tiene un Papá Nicolau alterado, se le hizo su colposcopía, se le tomó su biopsia, con la prueba de PCR nos podemos dar cuenta qué tipo de virus tiene y entonces teniendo esos resultados saber qué tratamiento le podemos ofrecer dependiendo de la edad y del grado de lesión que tenga la paciente. El tratamiento puede ser diferente para cada una y dependiendo de la edad que tenga el paciente. Entonces por eso para nosotros como ginecólogos, una paciente que tiene un Papá Nicolau alterado es rigurosamente necesario realizarle su colposcopía, su biopsia y en la medida de lo posible su prueba de PCR para que sepa qué número de virus es el que tiene y qué riesgo tiene para desarrollar cáncer cervicouterino a corto o a largo plazo. Por eso el seguimiento debe de hacerse cada 6 meses, porque de un Papá Nicolau a otro puede avanzar ese cáncer, ese virus. Teniendo el virus. Teniendo el virus. Cada 6 meses se hace el Papá Nicolau. Si es que el Papá Nicolau sale alterado. Okay. Si tenemos el virus, pero nuestro Papá Nicolau está normal, podemos seguir nuestro control cada año. Hablas de la edad. Sí. Entonces no todos los tratamientos son iguales. No. Para una adolescente, para una joven, para un adulto mayor. ¿Por qué? Porque va a depender de la función del sistema inmunológico, como lo decíamos. Pacientes que sean menores de 26 años, generalmente si tienen una infección por el virus del papiloma humano y se manifiesta en su cuellito, dependiendo de cómo se esté manifestando, puede ser que hagamos únicamente vigilancia cada 6 meses para ver que no avance, o puede ser que hagamos algo que se llama criocirugía, que es congelar el cuellito a base de frío para que se elimine esa zona y que podamos ayudar a que ese cuellito se cicatrice y sane. ¿Y cuántas veces se tiene que hacer ese procedimiento? En una sola ocasión.
En una ocasión Sí. se congela todo Ajá. y se cae, ¿o qué? Sí, es como desprende? quemar, se desprende, genera una cicatriz y el tejido del cuellito se renueva. Ok. Ese tipo de procedimientos también lo podemos hacer en pacientes mayores de 26 años y también se pueden hacer otros procedimientos. Criocirugía, se puede hacer electrofulguración con cauterio o se puede hacer electrofulguración con láser CO2. ¿Me estás hablando en chino? Sí, se quema, es el ¿Es lo mismo mismo? procedimiento, Ok. pero el tratamiento es con diferentes aparatos. Dependiendo del grado de lesión que tenga la paciente, va a ser si se quema con frío, si se quema con cauterio, que es otro aparatito con el que tenemos. Dependiendo de la edad. Ajá. ¿Porque es más riesgo? ¿Porque es más doloroso? ¿Por qué? Sí, porque es más riesgo para la paciente poder desarrollar cáncer cervicouterino y más que nada depende del grado de lesión. Podemos también cauterizar con láser CO2, que es muy parecido al electrocauterio, o si la paciente ya tiene una lesión de alto grado, la lesión de alto grado es necesario que se les haga un procedimiento que se llama cono cervical, que es prácticamente cortar una parte del cuellito donde se está manifestando la lesión de alto grado. Esto nos evita que la paciente vaya a una cirugía que consiste en quitarle su matriz y nos permite que ese cuellito sane en las lesiones de alto grado. ¿Y no es lo mejor quitar la matriz o pensarían, pues ya mejor, ya tengo cierta edad, ya tuve mis hijos, ya no me quiero... Digo, obviamente eso lo dice la doctora, estoy pensando, ¿verdad? Sí. Es decir, pues ya mejor que me quiten la matriz y ya me quito que si se altera, que si se despierta la bella durmiente o no, pues ya ese virus me está cayendo muy mal, doctora. Sí, bueno, existe mucho la creencia y muchas personas piensan y dicen, la matriz sirve para dar hijos y sirve para dar problemas. Es muy frecuente que escuchemos eso. Pero no es correcto. No es correcto. La matriz, el útero tiene una función en el piso pélvico de la mujer. Si no tenemos otra opción como ginecólogos más que quitarla, la vamos a quitar. Pero si no hay necesidad, si una paciente tiene una lesión de alto grado, se puede tratar con un cono cervical y se puede seguir su evaluación cada 6 meses. Obviamente si hay una lesión que ya tenga una extensión en el cuellito, pues obviamente ahí sí no va a haber de otra más que quitar su matriz para evitar que eso evolucione a cáncer cervicouterino. Claro. Pero si por alguna otra razón, como decimos y platicamos ahorita, ya no quiero hijos, no quiero tener ningún problema, quiero dejar de tomarme mi papá Nicolau porque ya no quiero ir con el ginecólogo, quiero que me quiten todo. No, el útero tiene una función. Quiero ahí. estar tranquila, ya Sí, quítame todo. Ya no quiero eso. No. Sí, no. El útero tiene una función no solamente de dar hijos, de sangrar cada mes, etcétera. Tiene una función en el piso pélvico para que éste funcione adecuadamente. Entonces, el realizar una intervención de la matriz puede llevarnos a diferentes situaciones. Podemos tener una complicación durante la cirugía. La matriz es un órgano que está muy cerca del recto, que está muy cerca de la vejiga. Cualquiera de esos órganos se pueden lesionar durante la cirugía y que después puedan requerir las pacientes una intervención posterior para reparar alguna de esas lesiones o alguna complicación que haya habido durante su cirugía. Que después batallen para detener la orina. Sí, también la cirugía pélvica es un factor de riesgo para incontinencia urinaria y para prolapso de órganos pélvicos. Llegamos al final de un resumen más. No sin antes agradeciendo a todos ustedes, televidentes y radioescuchas, por haber estado con nosotros, mandando un fuerte abrazo a todo nuestro Piedras Negras que tanto queremos y al igual a la capital del estado, allá Saltillo, gracias por haber estado con nosotros durante esta semana y un fuerte abrazo a todos nuestros invitados. Gracias por hacer el espacio y venir a compartir con nosotros para juntos crecer en nuestro desarrollo personal. Espero que sigas disfrutando de tu fin de semana y nos vemos el lunes en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Excelente día. Bye bye.